Bueno, mis queridos televidentes, Jesús sana al siervo del centurión. Después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Estamos en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, esta sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y el otro viene y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dio a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Estas palabras las dijo aquí en esta población de Capernaum. Y pues os quiero invitar a que ustedes hagan un recorrido. Aquí están mis compañeros de excursión. Y pues Dios les bendiga poderosamente. Es un pequeño recorrido que estamos haciendo. Y queremos que, así como este soldado tuvo esta fe tan grande de decirle al Señor que le enviara una orden solamente y que su siervo sanaría, pues yo te invito que a través de estos medios de comunicación tú recibas al Señor Jesucristo en el corazón solamente haciendo una oración de fe. Yo te invito, querido televidente, que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú has muerto en la cruz del Calvario y me redimido de todo mi pecado. Amén. Yo te invito a que tú nos escribas al correo electrónico presidencia@drcesarortiz.com, que nos llames a la línea telefónica 0034 622 622 628 y que nos escribas al correo electrónico presidencia@drcesarortiz.com. Les reitero, nuestra página web www.drcesarortiz.com. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar haciéndonos partícipes de este programa de televisión, y recibas un cordial saludo aquí desde Capernaum, en Israel. Un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga poderosamente.